Bien. Acá tenemos, digamos, la pizarra que vamos a usar de acá hasta que termine la clase acá en Classroom, en Zoom, ¿sí? Bien. Lo primero que dije que íbamos a trabajar con magnitudes, la última reunión que tuvimos, y vamos a tocar un tema que está relacionado con el movimiento, ¿sí? Ustedes ya hicieron un trabajo práctico relacionado con movimiento. Bien, el objetivo va a ser de esta clase un repaso de magnitudes físicas, muy por arriba. Por otro lado, comprender el concepto de posición y sistema de referencia. Interpretar el concepto de movimiento. Diferenciar entre trayectoria y desplazamiento. Y por último, diferenciar entre rapidez y velocidad. ¿Sí? Es decir, que tenemos 5 objetivos en esta clase. Bien, lo primero que vamos a arrancar con lo que es medición. ¿Sí? Toda aquella magnitud física, ¿sí?, susceptible de ser medida, es decir, ¿qué quiero decir? Voy a considerar que la longitud la puedo medir porque puedo asignarle una unidad y un número. Es decir, que si mido la distancia de mi cuadra, puedo decir que tiene una longitud de 100 metros. Le puedo asignar un número y una unidad. El número sería 100 y la unidad sería el metro. ¿Bien? Es decir, que por cada magnitud física que yo vaya a medir, tengo una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que voy a medir se lo conoce como cantidad física, ¿sí? Por ejemplo, que sería la longitud, puedo decir la temperatura, el tiempo, el volumen, la energía, la fuerza, en fin, cualquier cantidad física es aquello que puedo medir. ¿Bien? Para medir voy a necesitar determinadas cosas, como por ejemplo un instrumento de medición, ¿sí?, según lo que necesite medir. Por ejemplo, en la imagen tenemos que para medir la cantidad física llamada temperatura necesito un instrumento sensible a la temperatura que es conocido como termómetro, ¿sí? Por ejemplo, si necesito medir el volumen, ¿sí?, de un cuerpo, en este caso de un fluido, puedo utilizar un vaso de precipitado. En cada caso voy a tener una magnitud a medir, que puede ser temperatura, volumen, peso, ¿sí?, densidad, y siempre va a estar designada por un número y una unidad. En el caso del termómetro, puedo decir que está designado por un número y la unidad de grados Celsius. Cuando digo fuerza, puedo decir que está designado por una unidad, que en este caso sería el Newton. Cuando mido un volumen, donde tengo el del volumen, volumen, acá, la probeta. Cuando mido un volumen, le voy a asignar la unidad de metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, etc. Bien. Cuando mido una masa en una balanza de platillos, voy a determinar la masa del cuerpo, es decir, una cantidad física llamada masa, cuya unidad más utilizada es el kilogramo. Hasta acá vamos bien, levanten el pulgar si vamos bien, ¿eh? Bien, perfecto. Gracias. Bien. Se me quedó colgado ahí. Bueno, vamos a... Ese no debería estar todavía, que está acá, va lo último. Bien. A todo aquello utilizado como patrón para medir se le llama unidad física. Por ejemplo, el metro, el kilogramo o el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos. Tenemos las unidades fundamentales del sistema métrico decimal, que es el que utilizamos siempre, al cual a la longitud la medimos en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. No le den bolilla todavía a este cuadro, ¿eh?, el que está de costado. También se lo llama a ese sistema, al sistema métrico internacional, que lo tenemos acá, se lo conoce también como MKS, ¿sí? Metro, kilogramo y segundo, ¿sí? O sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente teníamos un montón de sistemas, de unidades, hasta que la comunidad científica a principios del siglo XIX se puso de acuerdo y dijeron, esperen, si vamos a trabajar, trabajemos todos con la misma unidad, no puede ser que uno trabaje con metro, otro trabaje con pies, otro trabaje con millas. Entonces, tomaron al sistema MKS y lo transformaron en un sistema internacional. Así que decir MKS y decir sistema internacional son sinónimos en este caso, ¿sí? Bien. Dentro de esas magnitudes fundamentales, ¿sí?, perdón, dentro de esos sistemas de unidades, tengo aquellas que son fundamentales y aquellas que son derivadas. Las fundamentales no se derivan de nada, es decir, el metro no lo derivo de ninguna otra magnitud física.
lo mismo que la masa en kilogramos, lo mismo que el tiempo en segundos, lo mismo que la corriente en amperes, lo mismo que la temperatura en Kelvin, la sustancia en mol y la intensidad lumínica en candela. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la unidad patrón del sistema internacional, como me dice el título, ¿sí? La unidad física patrón de la longitud es el metro. La unidad física de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. La unidad patrón de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Es decir, que acá tengo las unidades patrones de un sistema de unidades conocido como sistema internacional, que antiguamente se lo llamaba MKS. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, después tengo otras unidades, por ejemplo, la velocidad, que es la relación entre una distancia recorrida, por decirlo de algún modo, y un tiempo empleado. Es decir, que si se fijan, en velocidad tengo metros, m de metro, lo vemos en la fundamental, y dividido segundos, ¿sí? Unidad de tiempo. Así que tengo longitud sobre tiempo. Esta unidad, que es la unidad de velocidad, que forma parte de una de las unidades derivadas del sistema internacional, ¿sí? Se la llama derivada porque se conforma de unidades fundamentales. ¿Se entiende hasta acá? Bien, es decir que las derivadas necesitan de las fundamentales para existir. Alejo, ¿cómo venís vos? Alejo, ¿está Alejo conectado? Denme un segundo. Estoy bien. ¿Me venís siguiendo vos? Sí, vengo siguiéndonos. Bien, cualquier cosa me avisan. Lo mismo vos, Lean, ¿eh? Ujú. Seguimos entonces. Desactivé el audio por eso. Ah, bien, bien. Tenemos el sistema internacional, pero después tenemos otros sistemas de medida, ¿sí? Como se conoce el sistema sexagesimal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Centímetro, gramo y segundo. Fíjense que en lugar de utilizar el metro en la longitud, utiliza centímetro. En lugar de utilizar para la masa el kilogramo, utiliza el gramo, y el tiempo sigue manteniendo el mismo que el sistema internacional. Depende en qué ámbito se utilice, o qué necesitemos calcular, a veces conviene trabajar con un sistema o con el otro sistema. Mayormente, ¿con cuál se trabaja y con cuál vamos a trabajar nosotros? Siempre en sexto año vamos a trabajar directamente con el sistema internacional de unidades. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Ahora surge una pregunta, ¿sí? Ya que ya hablamos de magnitudes. Si el movimiento y el reposo son lo mismo, ¿sí? Y esta pregunta viene como motivo de qué es el movimiento, ¿sí? Es decir, que si yo me pregunto si el movimiento y el reposo son lo mismo, entonces primero me debo preguntar qué es el movimiento. Para eso me pareció interesante esta imagen. ¿La llegan a ver la imagen que está a la izquierda? Bien, nosotros cuando somos chicos, yo eso sí lo recuerdo, y vamos en un transporte, siempre pensamos que la gente pasa para atrás, o que, qué sé yo, digamos, no pensamos que nosotros nos estamos moviendo. Después cuando crecemos nos damos cuenta y decimos, no, en realidad sí, nosotros estamos moviéndonos y la gente no pasa hacia atrás. ¿Sí? Pero cuando somos chicos, así como pensamos que las cosas desaparecen así por arte de magia detrás de las manos de las personas, también pensamos que tenemos esa idea de movimiento. Entonces, desde Aristóteles hasta Newton se plantearon la idea de movimiento, ¿sí? Pasando por Galileo, ustedes hicieron un trabajo práctico de la concepción de movimiento en base a Aristóteles y en base a Galileo. ¿Bien? Que después terminamos desembocando en la primera ley de inercia de Newton al final de ese trabajo. Pero hasta ahí llegamos. Bien. Entonces, la pregunta es, si se mueve el tren con el n o se mueve la calle por debajo del n. Entonces, como respuesta podemos decir que el movimiento es relativo. ¿Relativo a quién? Relativo a quien lo observa. ¿Qué quiere decir esto? Denme un segundo. Ahí estoy. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy al costado del tren y veo pasar el tren, desde mi punto de referencia, ¿quién se está moviendo? ¿El tren o yo? Desde donde yo estoy mirando.
Él. Usted. ¿Y usted? Bien. Y la persona que va arriba del tren, desde su lugar, ¿qué podría pensar? ¿Que se mueve él o me estoy moviendo yo hacia atrás? El que se mueve el tren. A ver, les hago una pregunta. Supongamos que van en el avión, ¿sí? Si el avión no cambia la velocidad, es decir, no asciende, no desciende y se mueve siempre a la misma velocidad, ¿puedo desde adentro del avión, sin mirar afuera, afirmar si el avión se está moviendo o no? No. 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 Yo creo que no. No. Entonces, ahora bien, sabemos, ¿sí? Y he sabido que lo que se está moviendo es el tren, y no soy yo que está en el andén. Pero para la persona que está arriba del tren, va a decir que él está quieto en ese tren y lo que se está moviendo es la tierra por debajo de él. ¿Sí? Por eso podemos afirmar que es relativo. ¿Relativo a quién? Relativo a quien va a medir. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que depende del sistema de referencia que se adopte. Es decir, que si yo estoy parado en el andén y mi ubicación es mi sistema de referencia. Es desde donde yo voy a tomar todas las mediciones. La persona que está arriba del tren va a decir, no, mi sistema de referencia no es el andén, es el tren, y más específicamente la butaca en la cual está sentada. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a llamar a un sistema de referencia, ¿sí? A un cuerpo de referencia. En el caso del niño puede ser el vagón del tren, puede ser el asiento, ¿sí? Un sistema de coordenadas. ¿Qué quiere decir un sistema de coordenadas? Recordemos que un eje cartesiano puede representar un sistema de coordenadas, como vemos acá en la puerta de una casa, con un eje llamado X, un eje llamado Y y un eje llamado Z. ¿Sí? Asociado a un punto en el espacio. ¿Qué quiero decir asociado a un punto en el espacio? Es decir, yo voy a colocar un punto desde donde voy a medir. El nene coloca el punto donde él está sentado. Y yo en el andén coloco el punto donde yo estoy parado en ese andén. ¿Vamos bien? Sí. Bien, es decir que, por eso es relativo. ¿Relativo a qué? Al observador desde su punto de referencia o desde su sistema de coordenadas, que es lo mismo. Sistema de referencia, sistema de coordenadas, punto de referencia, lo podemos tomar como sinónimo por ahora. Bien, ahora, veamos. Supongamos que yo estoy en el punto, ¿sí? O, ¿ven? Sobre una línea roja. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Supongamos que yo estoy en el punto O y la otra persona está en el punto P. ¿Sí? Yo puedo dibujar una flecha desde donde estoy yo, es decir, desde mi sistema de referencia hasta donde está la persona. ¿Sí? Eso que acabo de dibujar se lo conoce como un vector, y lo que tengo arriba, identificado con la R y la flecha arriba, la flechita arriba, se lo conoce como el vector posición. ¿Sí? Ese vector posición, ¿sí? Tiene un módulo, que es la longitud. En nuestro ejemplo, cuando la persona esté más lejos del punto O, es decir, cuanto más lejos esté el punto P, le vamos a llamar Pedro, ponele, cuanto más lejos esté Pedro del punto O sobre el eje de X, puedo afirmar que el vector posición con respecto a mi sistema de referencia tiene un mayor módulo, es decir, que tiene una mayor longitud. La dirección me la identifica, la dirección me la identifica esta recta del vector. Es decir, que la persona se encuentra en la posición P, en la dirección X, porque está sobre el eje X. ¿Hacia dónde? Hacia las X positivas, si considero positivo hacia la derecha. Entonces voy a decir que la persona P se encuentra a una determinada distancia, en este caso me lo da el módulo, sobre la dirección del eje X, que es la recta, ¿sí? Con sentido, me lo da la punta de la flecha, hacia las X positivas. ¿Por qué pongo las X o pongo Y? Porque necesitamos poner un sistema de referencia y por lo tanto necesitamos agregar coordenadas. ¿Coordenadas? ¿Qué quiere decir? Coordenadas espaciales. X, Y y Z en este caso. En el primer ejemplo que tenemos acá es en una sola dimensión. ¿En cuál? En el eje X.
Ahora, supongamos que yo veo una mosca o una cucaracha que camina por la pared de mi pieza. ¿Sí? Por ahí atrás. ¿Bien? Camina por la pared. Voy a considerar que el eje horizontal de abajo es mi eje X del paño de la pared. Y el eje vertical es mi eje Y. ¿Sí? Se está moviendo por un plano. Es decir, por una pared va caminando. Lo que vemos en la línea roja es cómo se fue moviendo el insecto. Y lo que vemos con la flechita, que es el vector, con la letra R, es el vector posición de ese insecto en un determinado tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora, si yo tuviera el insecto acá, en este extremo, ¿el vector posición sería más largo o más corto? Es decir, ¿su módulo sería mayor o menor? Si estuviera acá en la punta, perdón, acá. ¿Cuál? ¿La R, profe? Sí, el vector R, que sería el vector posición. Si estuviera acá la P, el punto P, ¿sería mayor o menor la longitud del vector? Mayor. 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 Y si es ¿Mayor? mayor, Mayor. ¿qué puedo decir del módulo? ¿Cómo? Que se agranda. Que se agranda, que se incrementa. Que Es se- decir, que según la posición que se encuentre el insecto con respecto al origen que yo elijo la ubicación de la pared. Podría haber sido en la otra punta, en el medio. El sistema de referencia lo pongo yo. Lo podría haber puesto en la luna si quería. Pero siempre adoptamos un sistema de referencia para que se nos haga más sencillo el análisis. ¿Sí? Porque debería considerar la distancia a la luna, la pared de mi casa también. ¿Para qué la voy a poner en la luna el sistema? ¿Sí? Para simplicidad lo pongo en un rincón. Entonces, el vector posición va a ir cambiando según hacia dónde se haya movido ese cuerpo. Entonces voy a decir que la posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en ese instante medido desde un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir? Veamos. Imaginemos que el insecto va caminando por la línea roja y saco una foto. Bien, ahí capturé un instante determinado de tiempo. ¿Sí? ¿Qué hago? Tomo un sistema de referencia, ¿dónde? En el vértice inferior de la pared. Y digo que la posición es la distancia que existe entre el sistema de coordenadas o sistema de referencia al punto donde se encuentra en ese determinado instante el objeto, el móvil, el insecto, el cuerpo, como le querramos llamar. ¿Se entiende? Ujú. Bien. No. No entendí, profe. Veamos acá. ¿Se llega a ver bien el dibujo? Sí. Sí. Yes. ¿En qué ubicación está la persona ahí que figura como David? ¿En qué ubicación de X se encuentra, por ejemplo? ¿En cero? En 0. ¿En qué ubicación de Y? Pero, 0. Y si consideramos Cero. como referencia los pies, ¿en qué posición de Z se encuentra? Z es el vertical, ¿eh? ¿Cómo dijo, profe? Y considero que el origen de coordenada es en los pies de la persona, no tomo toda la longitud del cuerpo, ¿sí? Considero como un punto esa persona. Es decir, me Sí. olvido de que es un cuerpo físico que tiene dimensiones y pienso que es un punto en el espacio ahora, esa persona. Ah, en 2. Y ubico ese punto justo a la altura de los pies de él, abajo de todo. Me dijeron que la ubicación en X es 0, la ubicación en Y es 0, y la ubicación en Z, 0 2. también. Cero. entonces, por conveniencia, me Así. conviene ubicar a la persona en ese punto, para ahorrarme cálculo. Es decir, que voy a tener 3 dimensiones. Ahí apareció al costado, ¿lo ven, no? Ujú. X, Sí. Y, Z. Bien. Empecemos por la primera. Catalina. ¿La ven a Catalina? Sí. 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 Está sentada justo en la línea vertical que baja. Vamos a considerar que está sentada justo en la separación entre los dos cubos del asiento. Bien. Primero, ¿en qué posición de X se encuentra? Con respecto a David, que es el origen de coordenadas. 3. ¿En X cuánto? 3. A ver, 1. veamos. 1. Este es el eje X, Uno. ¿eh? Este es el eje X. Sí. Cuento. Un recuadro. 2, 3, 4, 5. Y está sentado en el siguiente. 6. 6.
Fíjense que si miro abajo el escalón acá, también tengo la representación de lo que sería el eje X, ¿sí? Estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, representan al eje X. 1, 2, 3 vertical, representan el eje Z. 1, 2, 3, 4 son los del eje Y. Entonces, en el eje X, Catalina, ¿en qué posición se encuentra, dijimos? Seis. 6. En el eje Y, recordemos que está entre las dos líneas, ¿eh? En el eje Y, 1. 1. No. 1. Y en el eje Z, En Uno. el 1. 1. Bien, estamos bien hasta ahí. Es lo que te habíamos escrito, lo que había escrito yo. Vamos con Paula, a ver, díganme ustedes ahora, ¿qué ubicación está Paula? Arriba de todo. Primero X, Y, Z, en ese orden. 8. 8, Y. estaría en el 2, en el en el I. 2, muy bien, Alejo, en Y estarían 2, justo entre las dos líneas. Y en Z, Y en el 3. Z, 3. 3, 3. bien, ahí vamos bien. Vamos a Esteban. En el I estaría en el 4. 4. Z7. Y X. Z7. 6. Sí. Esperen, vamos primero, Sí. Z sería el 2. ordenémonos según las letras, los ejes. En el eje X, ¿en qué posición está? Según X. 6. 6. 6, bien, decimos que X6. ¿Y en cuánto? Lo dije. 4. 4. ¿Y Z, que es el vertical, en qué escalón está? 2. 2. 2. Entonces tenemos 6, 4 y 2. Opa, me Profe. confundí yo acá, 7 puse, bueno. Ok, póngale 0. Me Sí. falta un meme acá para corregir. Bien, acá hay un error. Sería en el 6. Bien, me equivoqué yo. Bien. Entonces, acá tenemos una imagen, una captura en movimiento. Y podemos decir que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto a un sistema de referencia, de donde yo estoy midiendo, ¿sí? En caso contrario, si no ha cambiado de posición, puedo decir que el cuerpo se encuentra en reposo, pero hay que aclarar algo sobre el final. Reposo relativo. ¿Relativo a quién? A mí. ¿Por qué decimos que es Entiendo. relativo al movimiento? Pensemos de vuelta en el nene en el tren. El nene va sentado con su mamá, ¿sí? Nos queda 10 minutos y reiniciamos la clase, ¿eh? Pues se acaba el tiempo. Supongamos que el nene va con su mamá sentado en el tren. Y hay alguien sentado en el andén y el tren pasa por ese andén. El nene va a decir que él se encuentra, la madre al lado de él, se encuentra en reposo porque no se ha movido del lado de él. Y reposo relativo al punto de vista de él. Va a decir que yo en el andén estoy en movimiento relativo. ¿Relativo a quién? A él. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Yo voy a decir que yo estoy en reposo relativo con respecto a mi sistema de referencia. Que el nene se está moviendo a velocidad relativa con respecto a mi sistema de referencia y que la madre se mueve a la misma velocidad que él con respecto a mi sistema de referencia. La madre, desde su sistema de referencia, va a decir que el hijo está en reposo relativo y que yo me muevo a velocidad relativa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, según quien mida el movimiento, podemos afirmar que van a medir diferentes velocidades. Por lo tanto, puedo decir que el movimiento es relativo al que lo mide. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí, Paloma? Bien. Vamos bien ahí. Bien. Veamos, a ver por si no se entendió. A ver. Sabemos que una persona se ha movido si ha cambiado de posición. Ahora, tiene dos maneras de cambiar de posición. Y debemos introducir dos conceptos. Uno sería el desplazamiento y otro la distancia recorrida. Veamos este ejemplo. ¿Se llega a ver bien el dibujo en la arena, lo que está dibujado? Se ve una persona y al costado se ve todo un caminito zigzagueante. Lo que hacemos es tan solo tomar una parte de esa curva entre A y B. ¿Sí?
¿Vamos bien? Sí. Sí. Si se fijan, la curva que acabo de dibujar acá entre A y B tiene el mismo color que la primera curva en la imagen. ¿Bien? Y vemos que la segunda curva tiene otro color marcado. Bien, veamos qué quiere decir esto. La distancia que recorre, es decir, los sucesivos puntos que recorre desde A hasta B, es decir, todo este recorrido curvo, se lo conoce como trayectoria. Es el trayecto real que recorre. Es decir, que si yo tuviera que dibujar desde arriba una persona pegando la vuelta manzana a la casa, voy a dibujar una trayectoria cerrada, es decir, un rectángulo que pegó toda la vuelta. Esa es la trayectoria. ¿Sí? Si la persona se mueve de acá a 100 metros de donde estoy yo, de manera zigzagueante, voy a decir que esa trayectoria es zigzagueante. Si, por ejemplo, una persona da la vuelta a una calecita, ¿sí?, de la plaza, voy a decir que esa trayectoria es cerrada y en forma circular. Entonces, puedo decir que la trayectoria es la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento. ¿Bien? Bien. Entonces, la trayectoria acá, en este dibujo, ¿cuál sería en el gráfico que tengo a la derecha? ¿Tengo dibujada la trayectoria ahí? Sí. Sí, está dibujada. Sí, profe. ¿De qué color está dibujada? Rojo. Roja. Roja. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Yes. Sí. Entonces, vamos a definir como la distancia recorrida. Recordemos que vamos a definir desplazamiento y distancia recorrida. Primero definimos distancia recorrida. En un intervalo de tiempo, es decir, que en un tiempo inicial estuvo en el punto A y luego de transcurrido un tiempo apareció en el punto B, es esquiador, por lo tanto se ha movido, movido de un lugar al otro, en un intervalo de tiempo. Entonces, la distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud, es decir, ese recorrido, medida sobre la trayectoria, es decir, los sucesivos puntos sobre esta trayectoria, que existe entre la posición inicial, en este caso A, y la posición final, en este caso B. ¿Bien? Sí. Ahora, si yo hiciera una trayectoria, presten, sigan el cursor, en esta línea, como sigue el cursor, entre A y B, ¿sí? Una línea. ¿Dónde recorrería menos distancia? ¿Si me muevo por esa línea o si me muevo por la trayectoria roja? En línea recta. Claro. En línea recta. Como en el ejemplo que tengo en la imagen, a la izquierda arriba, ¿no? Ven que tengo la curva roja y los dos puntos unidos por una flechita. Sí, Ujú. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? sí, profe. Sí. Sí. ¿Paloma? Bien. Entonces, vamos a dejar claro otra cosa. Lo que yo acabo de imaginarme entre el punto A y el punto B, que es esa flechita, se lo conoce como vector desplazamiento. ¿Sí? Tengo, esperen que habilito el video. Denme un segundo. Ahí salimos un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Para no confundirnos, porque parece que va a confundir. Tengo dos magnitudes diferentes hasta el momento. Tengo una que es la posición de un cuerpo y otra que va a ser el desplazamiento y además tengo la trayectoria. Primero, la trayectoria la puedo asociar, ¿sí?, con el recorrido que hizo. ¿Sí? Es decir, que si yo voy de acá al almacén, que está a 500 metros, ida y vuelta, mi trayectoria fueron de 1000 metros. Así que es todo el recorrido que hice. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Ahora, mi posición en el lugar, ¿sí?, a medida que yo me voy moviendo desde aquí hasta ese lugar, mi posición con respecto al sistema de referencia, si lo dejo en mi casa, va a ir variando. Es decir, cuanto más lejos esté, el vector posición va a ser cada vez mayor. ¿Vamos bien? Sí. Ujú. Ahora, si yo me estoy moviendo, también puedo representar ese desplazamiento, que es el punto entre donde yo estaba y a donde yo voy a llegar. ¿Cómo lo represento? También con un vector. Esto quiere decir que tengo dos magnitudes vectoriales. Una es la posición y la otra es el desplazamiento.
las dos se representan con un vector, o una flecha, como se llama vulgarmente. ¿Se entiende hasta acá que puedo representar dos magnitudes físicas, ¿sí?, de manera vectorial porque son vectores? ¿Sí? Tranqui. Sé que al principio puede confundir un poco la diferencia entre posición y desplazamiento. ¿Por qué? Porque las representamos de la misma manera, las dos con flecha. Entonces me pueden decir, profe, ¿cómo? ¿Dos cosas diferentes las represento con la misma flecha? Sí. ¿Por qué? Porque las dos son magnitudes. Y además son magnitudes vectoriales. ¿Qué es lo que me cambia? Y que una se refiere a la posición y la otra se refiere al desplazamiento. Ejemplo. Si yo estoy en mi casa, y este es mi punto de referencia, y ahora empiezo a cronometrar, en este instante mi posición es igual a 0. ¿Bien? Me he movido 300 metros, vuelvo a mirar el tiempo, y si me he movido en línea recta, supongamos, diré que me he desplazado 300 metros desde el origen de coordenada. Es decir, que me desplacé 300 metros, y a la vez, mi vector posición mide 300 metros de donde yo llegué. Es decir, que puedo representar tanto la posición como el desplazamiento con dos vectores. Y en este caso tiene la misma longitud. Nada más que uno se refiere a mi posición en un instante dado, y el otro vector se refiere a cuánto me he desplazado yo de acá hasta allá. ¿Sí? Ahora lo vamos a profundizar o lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que yo quise hacer es parar ahora un segundo, primero porque venimos palo y palo, ¿sí? Si quieren nos tomamos, ya está por terminar, nos queda un minuto, ¿sí? Recreo. Reinicio. ¿Se ve lo que tengo en pantalla ahora? Sí. Sí. Es un gráfico cartesiano, que ese lo tienen en el cuadernillo de cuarto, este gráfico. ¿Sí? Ujú. Bien. Si se fijan, tengo un sistema de coordenadas, X, ¿querés que achique un poco más? Ahí está. X, en el eje horizontal, e Y. ¿Bien? El insecto primero estaba en qué posición de coordenadas, según mi gráfico acá. 5 5 de y Y 2. y 2. Si yo 0 de tengo que X. dibujar un vector posición desde mi sistema de referencia, que considero la ubicación 0, 0, acá, en este rincón, tengo que dibujar un vector que vaya para la posición desde 0, 0 a 2, 5. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. No. Voy de vuelta, Ale. Me dijiste que el insecto está en la posición 2 de X, ¿sí?, y 5 de Y. 5. Si yo tuviera que dibujar la posición, es decir, tuviera que dibujar el vector, lo tendría que dibujar desde donde está el insecto hasta donde yo estoy midiendo, que sería acá, en 0, 0. Es decir, que dibujaría una flecha desde 0, 0 hasta 2 de X y 5 de Y, hasta esta posición. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. como hacer una Ahora, recta en matemáticas. Ahora, el insecto se ha movido siguiendo esta trayectoria. ¿Bien? Sí. Y en un instante posterior aparece acá ya. Es decir, en 8 de X y en 5 de Y. Ujú. Cambió de posición, Sí. entonces Sí. se Sí. movió. Ahora, la posición nueva la tengo también que ubicar por medio de un vector. Entonces debería ser de vuelta un vector desde 0, 0, ahora hasta 8, 5, donde se encuentra. ¿Bien? Duda, ¿Sí? duda. A ver si ¿Por pueden qué bajar los tengo otro micrófonos lectura? ahí. Pero el vector sería la línea que lo une. ¿Cómo? El vector sería, el vector posición es la línea que une a la posición en ese instante del insecto al origen de coordenadas, es decir, a 0, 0. ¿Bien? Sí. Es decir, que si Ujú. yo tuviera que dibujar acá, debería dibujar dos vectores posición. Uno para la posición inicial y otro para la posición final, que son las dos líneas rojas que tengo acá. Sí. La trayectoria es la curva que tengo dibujada. ¿Bien? Sí. Ujú. Ahí viene el problema, lo que viene. Ahora, si tuviera que dibujar el desplazamiento, que es de un punto al otro, debería dibujar un vector que va desde la posición inicial de la mosca hasta la posición final, es decir, una línea recta acá, horizontal sobre el número 5, ¿se entiende? Sí. Sí. Es decir, que ¿Cómo dijo, profe? ¿cómo? ¿Cómo dijo? No Que si tuviera que entendí. dibujar el vector desplazamiento, es decir, desde donde se movió la mosca
inicialmente hasta donde llegó finalmente, debería dibujar una flecha o vector que va desde la posición donde está el mouse ahora, hasta donde está el mouse ahora. Un vector Entiendo. horizontal. ¿Bien? Sí. Sí. Si lo hiciera, lo cual no está hecho, tendría 3 vectores. 2 vectores de posición inicial y posición final, y el que está sin Ujú. dibujar, el vector de desplazamiento que es horizontal. ¿Bien? Sí. Sí. Y tengo dibujada encima la trayectoria imaginaria que siguió el insecto. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien, pregunta, Sí, se entendió. ¿qué longitud tendría el vector desplazamiento según los cuadraditos? ¿Metro? ¿Centímetros? Centímetros. ¿Cuántos centímetros mediría según mi gráfico ese vector desplazamiento horizontal? 6 centímetros. 6 ¿6? A ver. o 1, 7. 2, 3, No, 4, 6. 5, 6 centímetros. Ahora, ¿el recorrido del insecto fue de 6 centímetros? No, No, ¿fue más o menos? más. 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 ¿Por qué saben que es más? Porque Porque fue se para movió todos en lados. zigzag. ¿En qué se basan? ¿En la trayectoria, por ejemplo? Cri, cri. A ver, si yo pudiera agarrar el vector de desplazamiento de acá y ponerlo sobre toda esta trayectoria, ¿llegaría de punta a punta todo el vector? No. No. Por lo tanto, puedo saber que la distancia recorrida es mayor, ¿sí? Que sería la Sí. trayectoria, que el desplazamiento de la mosca, que son 2 magnitudes diferentes. Una cosa es trayectoria, que es el recorrido real, y otra cosa es el desplazamiento, que es la unión del punto inicial con el punto Sí. final. ¿Se entiende? Ahora Sí, sí. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Pasamos de vuelta a compartida. Acá. Desde dispositivo. Estábamos en este. ¿Sí? Habíamos hablado de la trayectoria ya, de la distancia recorrida, que en el caso de la mosca era toda la curva, y del vector de desplazamiento, que era el vector que une un punto con el otro. Ahora, el desplazamiento, ¿cómo lo calculo? ¿Sí? Veamos acá a la chica. Consideremos que está en un instante en el punto A y en otro instante está en el punto B. El punto B lo voy a considerar, esperen que tengo un chat acá, a ver qué dicen. Bien, pueden mutear los micrófonos, los que no tienen muteados los micrófonos, que hay compañeros que no pueden escuchar bien. Dale. Gracias. Vuelvo hacia atrás, un poquito. Acá estábamos. Vuelvo hacia acá. Bien. Veamos. ¿Ven acá arriba lo que tengo dibujado, muy chiquitito? Es un triángulo, una X y una flechita arriba. ¿Sí? Como el desplazamiento es una magnitud vectorial, lo identifico con una flechita arriba de la letra. ¿Sí? Supongamos que la chica se movió de A hasta B, entonces voy a tomar la posición final, que sería B, y le voy a restar la posición inicial, que es lo que hicieron ustedes con la mosca hoy, cuando me dijeron que se movió 6, creo, sí, 6, ¿no? Tomaron 8, que fue la posición final, y le restaron 2. ¿Bien? A ver, vamos con un ejemplo. Lean el ejemplo. Dice, en el gráfico se puede observar, esperen que está entrando Jonathan. En el gráfico se puede observar las posiciones de un motociclista en una carretera recta, es decir, en línea recta se va a mover, ¿sí? En distintos instantes. Calcula la distancia recorrida en los 2 primeros segundos y en los 3 siguientes segundos. Bien. Veamos. Tengo la recta, ¿sí? En el instante 0, está acá en la rayita azul. En el instante 2 segundos, es decir, 2 segundos posteriores, está en la rayita acá azul. A los 3 segundos está en esta rayita. A los 5 segundos se encuentra en esta rayita. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien.
Veamos. Dice, puesto que se trata de un movimiento rectilíneo en el que no hay cambio de sentido, es decir, siempre se mueve por una misma recta, es decir, no sube ni baja, ¿sí? La trayectoria, es decir, todo el recorrido, esperen que, ¿tengo habilitada la cámara? Bien, es decir que, como se mueve en línea recta, la trayectoria también es recta, no es que hizo este movimiento. Es decir que la trayectoria coincide con el desplazamiento ahora. ¿Se entiende? ¿Aló, vi? Veamos. Para que salga de pantalla completa. Ahí estamos. Dijimos que la mosca recién se movía hacia todo un movimiento curvo, ¿sí? Lo cual esa era la trayectoria. Y la trayectoria era mayor que el desplazamiento, que era una línea recta, entre los dos puntos de la mosca. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ahora, si esa mosca se hubiera movido en línea recta, justamente bien en línea recta, puedo decir que la trayectoria recorrida es igual al desplazamiento. Ah, Sí. sí. ¿Sí, Caro? Espera, a ver si se llega a ver desde ahí. Sí, se ve. Bien. Tenemos el punto A y vamos al punto B. Me muevo de esta manera. Esta es mi trayectoria. Sí. Yo no veo. Espera que lo cambie de color entonces. Dame un segundo. Aquí. Tenemos el punto A, el punto B. Yo me puedo mover así, en esa línea. ¿Sí? ¿Lo ves, Ah, Caro? mucho mejor. ¿No lo ves? Vamos al insecto entonces. A ver, aquí está. Esperen que comparto pantalla de insecto. Cierren el micrófono mientras. Acá. ¿Ves acá el insecto, Caro? Bien. El insecto se mueve por una trayectoria curva, ¿sí? Y si yo tuviera que hacer el desplazamiento, haría una línea recta que une la posición inicial con la posición final. ¿Sí? Sí. Bien. A ver si tengo la... Dame un segundo, a ver si puedo habilitar la pizarra. La pizza. Ahí está, están viendo una pizarra ahora, ¿no? Sí. Supongamos que tengo un punto, soy horrible dibujando, ¿eh? Un punto A ahí. ¿Sí? Tengo otro punto Sí. B acá. ¿Sí? Sí, horrible. Mirá. Dame un segundo, ahí. Ahora, si yo me muevo así, esa es mi trayectoria. Ahora, este sería mi desplazamiento. ¿Sí? Este es el desplazamiento. Y lo que tengo acá arriba es la trayectoria. ¿Me seguiste, Caro? No, ¿Me Escucho siguen una hasta ahí, polilla. chicos? sí, profe. Sí. Micrófonos. Ahora, si supongamos que el insecto se mueve del punto A, uy, qué horrible, al punto B, y se mueve en una trayectoria rectilínea, ¿sí? Esta es mi trayectoria. Ahora, si yo tuviera que dibujar el vector desplazamiento de un punto al otro, el vector iría desde acá, lo dibujo abajo para que se vea, hasta acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Lo que tengo dibujado abajo es el desplazamiento. Es decir, que si el objeto se movió en línea recta, la trayectoria coincide con el desplazamiento en longitud, es decir, en valor. Así que supuestamente, si la distancia entre A y B son 10 metros, bueno, si se movió en línea recta, voy a decir que la trayectoria es 10 metros. Y el desplazamiento también, porque la distancia más corta entre esos dos puntos. ¿Se entiende ahora? ¿Puedes repetir de nuevo, profe? Bien, voy de vuelta, Leandro. Claro, ¿vos entendiste? Veamos. Tengo el punto A y el punto B. El cuerpo se mueve subiendo y bajando,
¿sí? A eso lo voy a considerar mi trayectoria, que es el recorrido real del cuerpo. Ahora, el desplazamiento es la distancia que separa los dos puntos, es decir, el punto desde donde parte al punto a donde llega. Es una recta, es decir, que es esta recta que la identifico con el vector desplazamiento. En este caso, la trayectoria es más largo que el desplazamiento, ¿sí? Bien. Ahora, Sí. si el insecto se hubiera movido directamente en línea recta entre A y B, dibujo la trayectoria también en rojo, y es una línea recta, ¿por qué? Porque el recorrido fue recto, ¿sí? Ahora, si tuviera que dibujar también el desplazamiento, en este caso, también sería una línea recta, pero dibujado como si fuera una flecha. La longitud tanto de la trayectoria como del desplazamiento, en este segundo ejemplo, es la misma. ¿Sí? Sí, sí, ¿Ahora sí? Sí. Bien. sí. Vamos a salir de acá. Ahí estamos. Ya terminamos casi igual, ¿eh? Bien. Estábamos acá. Es decir, que lo que me está diciendo es que la moto se mueve en línea recta, como en nuestro segundo ejemplo, por lo tanto, trayectoria y desplazamiento tienen iguales valores. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, veamos, tengo que considerar la X final con la X inicial. Veamos, me dicen los distintos instantes. En los primeros segundos. Yo sé que en el instante 0, el tiempo vale 0, y en el tiempo 1 vale 2 segundos. En el instante 1, ¿sí? Cuando el tiempo vale 2 segundos, está acá el cuerpo. ¿Se ve, no, mi mouse? Sí. Sí. Bien. Me dice que está entre 40 y 80, la mitad sería 60. Es decir que cuando ha transcurrido 2 segundos, el cuerpo se encuentra a 60 metros, que es su posición final. Y antes se encontraba entre 0 y 40, es decir, en la posición 20 metros. Desde los 20 hasta los 60, ¿cuánto se desplazó? 40 metros. 40 metros, que acá abajo tengo la cuenta del desplazamiento que tengo acá arriba a la izquierda. ¿Sí? Estoy calculando el desplazamiento. En este caso, utilizo la distancia, fíjese que falta la flechita acá arriba, porque es lo mismo utilizar distancia y desplazamiento en este ejemplo. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, recorrió 40 metros. Luego, entre los dos, ¿sí? Y los 5 segundos, es decir, desde que estaba a los 60 metros hasta que llegó a los 120, ¿cuánto recorrió? 60. 60 metros. 60 60 metros. metros. Listo, ya calculé la distancia recorrida en esos dos tiempos. Ya está. Hasta ahí llegué con ese ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió? El primer ejemplo lo puede repetir, profe. ¿Cuál, Lean? El el que da 40 metros. Bien. Fíjate que siempre que tengas tiempo igual a 0 es a partir de cuando vos empezás a tomar mediciones. ¿Sí? Donde te dice t igual a 0, en el gráfico arriba, es cuando vos empezás a contabilizar. ¿Sí? Sí. En ese instante, cuando tu tiempo vale 0, ¿en qué posición está la moto? ¿En qué ubicación según el gráfico? ¿En 20? En 20, está entre 0 y 40. Ah. Ahora, cuando han transcurrido 2 segundos, ¿en qué posición se encuentra? En 60. 60. Entonces tengo que tomar la posición final, que es lo que me dice acá arriba, posición Ah, final, arriba a la izquierda, menos la posición sí, inicial. sí. 60 menos 20. 60 menos 20 me da 40. ¿Cuánto se ha desplazado? 40 metros. ¿Qué distancia recorrió en este caso? También 40 metros porque se mueve en línea recta. ¿Se entiende? Eso es en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos, claro. Ah, Bien, ¿vamos bien? sí. 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 Veamos. Ahora, si cambia de posición, por lo tanto se mueve. Y si se mueve, tiene que tener una velocidad. Esto es lo último que vemos. Acá cerramos ya. Pero tenemos que diferenciarlas. ¿Sí? ¿Cómo me gusta eso? Vamos de vuelta. Cuando hablamos
Cuando hablamos de rapidez, siempre lo que pensamos o de velocidad lo asociamos con la velocidad de un auto, de algo que se mueve, y siempre Kilómetros. consideramos el velocímetro, que no se llama velocímetro. Vamos a ver cómo se llama realmente. Rapidezosímetro. Puede ser. Leamos lo que dice. Me dice que la rapidez de un cuerpo es el cociente, es decir, la división, ¿sí?, que resulta de dividir la distancia recorrida, ojo, distancia recorrida y el tiempo requerido. ¿Qué me está queriendo decir eso? Esperen que habilitamos uno más. Acá estamos. Ah, ¿Ven la paloma abajo, el ave? sí. Sí, Lo que tengo en azul es la trayectoria. Y lo que tengo en rojo es el desplazamiento. ¿Sí? Sí. Lo que hablábamos hoy. En este caso, el desplazamiento es menor que la trayectoria. Lo que yo voy a considerar para la rapidez no es el desplazamiento, sino la trayectoria pintada en azul. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. sí. Fíjense que me dice que la rapidez promedio, o la rapidez media, se define como la distancia total de, o en este caso la distancia S en azul, dividido entre el tiempo que tarda en recorrer, es decir, de T0 a T4, no me da los valores, me da simplemente dos coordenadas temporales, tiempo inicial y tiempo final. ¿Se entiende eso lo que digo hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. A ver, ¿quién me pregunta algo? Tenemos un micrófono abierto todavía, que hace ruido de una silla. ¿Quién tiene micrófono? Jonathan, Nakusi o alguien. Verifiquen eso. Entonces, veamos, acá tenemos en el gráfico, ¿sí?, me dice que el tramo 1, que es el primero que tengo acá, ¿sí?, su posición inicial, ¿sí?, es de 18 y el tiempo que tarda. Entonces lo que puedo ir haciendo, no vamos a empezar a leer todo el gráfico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dividir la distancia recorrida, fíjense en el cursor donde lo tengo, la punta en el gráfico arriba a la derecha, la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿sí? Si se fijan, tuvo diferentes rapideces, ¿sí?, en los diferentes tramos. Es decir, entre S1 y S3 tuvo una rapidez, y después de S3 a S4 otra. O desde el tiempo 0 al tiempo 1, tuvo una rapidez, luego tuvo otra, luego otra, ¿sí? Lo interesante acá no es saber el cálculo, es saber que cuando yo hablo de rapidez, estoy hablando de distancia recorrida dividido el tiempo empleado. ¿Sí? Siempre recordemos, rapidez es la distancia, es decir, toda esa trayectoria que recorrió. No el vector de desplazamiento, sino toda la trayectoria. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí, Caro? Sí. Veamos, esperá, voy de vuelta hacia atrás. Yo puedo tomar dos cosas como longitud, digamos, si el cuerpo estaba acá y luego se movió acá, puedo tomar como referencia el desplazamiento de una punta a la otra, o puedo tomar la trayectoria. Es decir, que en mi dibujo, acá tengo como referencia la trayectoria en azul y el desplazamiento en rojo, ¿sí? En lugar de tomar el desplazamiento en rojo, para calcular la rapidez, lo que tomo es la longitud de esa trayectoria en azul. ¿Sí? Supongamos, vamos a poner un ejemplo, supongamos que el desplazamiento es de 10 metros. La trayectoria, claro, va a ser mayor o menor que 10 metros. Mayor, bien. Ahora, al momento de calcular la rapidez, ¿sí?, después vemos velocidad, al momento de calcular la rapidez, lo que voy a tomar para calcularla va a ser el valor de mi trayectoria. Si voy a dividir el valor de la trayectoria, dividido el tiempo que tardó en recorrer toda esa trayectoria. Supongamos que esa trayectoria es de 15 metros y tardó 2 segundos, entonces debería ser la trayectoria 15 metros dividido 2 segundos. Eso me da 7,5. 7,5 metros sobre segundos. Es decir, que recorre el ave de trayectoria 7,5 metros cada segundo que transcurre. ¿Se entiende? Sí.
Esa es la velocidad, ¿no? No, esa es la rapidez porque estoy usando Ah, trayectoria. la rapidez. Leandro. Me equivoqué. Ahí vamos. 10 minutos nos queda. Bueno, a ver si llegamos. Veamos. Esta es la cuenta que hacemos. ¿Sí? Es la trayectoria, el delta S, que lo tengo pintado arriba en azul, dividido, ¿sí? El tiempo. Fíjense que figura una V, que la puedo confundir con velocidad, pero no tengo el vector arriba, por lo tanto, cuando tengo la V, sin el vector arriba, voy a hablar de que es rapidez. Lo mismo que acá arriba, no tengo el desplazamiento, tengo la trayectoria y no tiene la flechita arriba. Fíjense en la imagen del ave que tengo sin flechita y con flechita. Bueno, sin flechita es trayectoria. Y si estoy trabajando con trayectoria, la V que tengo acá representa a la rapidez y no a la velocidad. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que si yo acá tuviera una flechita arriba de la S, lo que estoy calculando es velocidad. Y por lo tanto, arriba de la B, esta debería tener una flecha también. ¿Sí? Como estoy calculando rapidez, utilizo la trayectoria y lo que estoy calculando es la rapidez media. ¿Sí? ¿Sí, Alejo? Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. ¿Qué es Sí. la M que está abajo de la B? Esperá, la M abajo, sí, es media. Ah, Es media, porque ¿y por estamos, qué? Rapidez media. es media. Ah, ¿Sí? Bueno, Es un subíndice que se utiliza para diferenciarla de la rapidez. Veamos, me dice, un auto recorre 8 kilómetros hacia el oeste y luego 15 kilómetros hacia el este. Si el tiempo total de su recorrido fue de media hora, es decir, 0,5 horas, determinar. Primero, vamos a ver, tengo el auto, ¿sí? Todos miren el dibujo, ¿eh? Se mueve hacia el oeste, hacia la izquierda 8 kilómetros, y luego hacia el norte 15. ¿Vamos bien? sí. Bien, lo azul es mi trayectoria, y lo rojo es el vector de desplazamiento. ¿Bien? ¿Sí, Leandro? Bien. Sí, profe, sí. Pregunta general, ¿cuánto vale mi trayectoria en este ejemplo? 20... kilómetros. 23 kilómetros en total. 23 kilómetros, bien claro ahí. Ahora, la rapidez media, ¿qué voy a considerar para la rapidez media? ¿La trayectoria o el desplazamiento? La trayectoria. La trayectoria. Entonces, por lo tanto, voy a sumar 8 más 15 dividido el tiempo empleado. 23 Sí. dividido 0,5 me da 46 kilómetros por hora, ¿sí? La rapidez media y no la velocidad. Estamos trabajando con la trayectoria. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ahora, para definir velocidad vamos a arrancar con el mismo ejemplo. Ponemos el mismo gráfico. ¿Y qué? Les hago una pregunta. ¿Qué figura se me formó entre el desplazamiento y la trayectoria? Un triángulo. Ah, no. Triángulo. Sí. Sí, un Una triángulo pirámide. rectángulo. Ah, ¿Y cómo se le llama a este lado del triángulo rectángulo? Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. tenemos. Bien. Acá lo tenemos hecho en un gráfico cartesiano, donde tengo el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, el este, el oeste. 8 kilómetros hacia el oeste, 15 kilómetros hacia el norte. Y lo que tengo acá en diagonal es el desplazamiento. Fíjense que tiene la flechita arriba. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Sí? Lo tenemos que obtener por medio del teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que la suma... cateto al cuadrado. Muy bien, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces aplico el teorema de Pitágoras. 15 al cuadrado más 18 al cuadrado, todo eso, ¿sí? Acá hay un error, falta el vector acá arriba, en ambos casos. Todo eso me da 17 kilómetros. Es decir, que la longitud de este vector es de 17. Y las longitudes de de estas dos tramos es de 23. Es decir, que el desplazamiento es menor que la trayectoria, en este caso. Ahora ya tengo el valor del desplazamiento. Y en lugar de utilizar, como utilicé recién para la rapidez, en el desplazamiento, perdón, en la velocidad, utilizo el desplazamiento y no la trayectoria.
¿Sí? Recién utilicé, ¿qué valor? 23. Ahora no, ahora 23. utilizo el valor del desplazamiento porque estoy hablando de velocidad y no de rapidez. ¿Cuánto me da? 34 kilómetros por hora. ¿Se entiende la diferencia? Que cuando calculo velocidad, utilizo el vector de desplazamiento, específicamente, y cuando calculo rapidez, utilizo la trayectoria, ¿sí? O la distancia recorrida. ¿Bien? Sí. También si quisiera, podría, que ya no vamos a entrar en esto, podría calcular el ángulo que se forma. ¿Entendés? Se movió 62 grados hacia el noroeste. Pero no es necesario. Todavía no vamos a entrar en esto, en esta última parte. No vamos a hacer desarrollo matemático de esto. Pero para que vean todo lo que puedo obtener en base a dos longitudes. ¿Sí? En base a dos longitudes de trayectoria, puedo saber el desplazamiento, puedo saber la velocidad que tuvo, y hasta puedo saber en qué dirección se ha movido. Entonces, podemos definir, por último, que la velocidad es una magnitud vectorial, porque trabajo con el vector desplazamiento, ¿sí? Y decimos que si un objeto experimenta un desplazamiento delta D, en términos vectorial, no podía poner la flecha acá arriba, no me dejaba el PowerPoint, por eso puse vector, que en un intervalo del tiempo delta T, ¿sí? La velocidad media o velocidad promedio B se define como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual el desplazamiento se lleva a cabo. ¿Qué quiere decir? Desplazamiento dividido tiempo total. Así sencillo. ¿Sí? Último ejemplo. Dice, antes de partir de su casa, una persona observa que el odómetro, que es lo que te figura en el relojito del auto, así se llama, no se llama velocímetro, ¿sí? En su automóvil marca 8.600 kilómetros. Y 2 horas después, presten atención, regresa, es decir, va y viene, regresa y observa que el odómetro marca 8.690 kilómetros. Determinar la rapidez media y la velocidad media. Bien, ahí tenemos el odómetro. Pregunta de parcial, diría uno. ¿Cuál es la distancia recorrida en total? 90 metros. Kilómetros. ¿Eso sería la distancia recorrida? Sí. Bien. ¿Sí? Ahora viene la otra Bien. pregunta. ¿Cuánto fue el desplazamiento? 90 kilómetros. 90. Vamos a verlo. Bien, la distancia recorrida sabemos que es 8.690, que es lo que marca el odómetro al final, menos lo que marca el odómetro al inicio, que son 90 kilómetros. Bien. Quiero sacar la rapidez. Fíjese que no tengo el vectorcito arriba, en la B. Voy a decir que es 90 dividido 2, lo cual la rapidez fue de 45 kilómetros por hora. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ujú. Ahora, si yo quisiera calcular la velocidad, fíjense que ya le puse el vectorcito arriba, ¿qué tengo que considerar? ¿Desde dónde salió? ¿Hasta dónde Sí. fue? Y luego volvió. Es decir, ¿desde dónde salió el auto? Desde donde estoy yo ahora. ¿Y dónde terminó? En tu casa. De regreso. De regreso. Si fue y vino, si tengo que hacer el vector desplazamiento, debería hacerlo desde donde partió hasta donde llegó. ¿Sí? Si tuviera que dibujar un vector, ¿puedo dibujar un vector ahora que fue y vino? Si Sí. el vector lo dibujo entre el punto de donde sale a donde llega, no lo puedo dibujar el vector, porque terminó en el mismo lugar. Ah, Salió Claro. de A, fue hasta B y volvió a A. Tiempo entiendo. inicial en A. ¿Y el tiempo final dónde estaba? En A nuevamente. ¿Puedo dibujar un vector? No. Si se hubiera quedado en B, sí puedo dibujar el vector. Por lo tanto, en este ejemplo, que fue y vino, el desplazamiento vale 0 y la velocidad vale 0. ¿Por qué? Porque en el cociente, delta D vale 0. 0 dividido cualquier número me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo, se nos acaba la clase, de última cortamos y son 2 minutos. 4 minutos y ya cortamos, chicos. Estábamos acá. Entonces, digamos, sí, yo considero que el reloj, el instrumento del auto, me dice que inicialmente tenía 8.600 kilómetros ya guardados, recorridos, y ahora me dice que tiene 8.690, y fue y vino, es decir que recorrió 45 kilómetros para ir y 45 kilómetros para volver. ¿Bien?
Mi desplazamiento da 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, el odómetro, que es lo que me marca abajo en ese rectangulito, ¿sí? Que me marca lo que se le llama los kilometrajes que tiene el vehículo, ¿me está hablando del desplazamiento o de la distancia recorrida por el auto en todos esos años? ¿Cómo? De nuevo, profe, por El favor. odómetro, ¿sí? Que es lo que me da la cantidad de kilómetros que ya tiene el auto. Se refiere Sí. a la distancia que recorrió hasta el día de la fecha o el desplazamiento que tuvo hasta el día de la fecha. El que El tuvo hasta el día desplazamiento. de la fecha. ¿Cómo? El que Desplazamiento. tuvo hasta el día de la fecha. Desplazamiento por ¿Desplazamiento o 2. distancia, Alejo? Desplazamiento. Ahora, supongamos que yo compro un auto 0 kilómetros, ¿sí? Sí. Y lo traigo desde Santa Fe a 300 kilómetros de acá. Llego a mi casa, recorrí 300 kilómetros. ¿Cuánto me va a marcar el odómetro del 300. auto? 300, ¿no? 300. Ahora, Sí. resulta que cuando llegué, me di cuenta que el auto tenía una falla y lo tengo que volver a llevar allá a la concesionaria. ¿Cuántos kilómetros vuelvo a recorrer? 300. Bien. 300. En total, ¿qué distancia recorrió el auto? 600. 600. ¿Cuánto me va a marcar el odómetro? 600. 600. Bien. ¿Cuánto se ha desplazado de que lo saqué a la concesionaria y lo volví a llevar? 0. 0. Entonces, el odómetro me marca el desplazamiento o la distancia. 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 Ah, Por lo distancia. tanto, el odómetro nos da la distancia recorrida y nos da la rapidez. ¿Sí? Ujú. Es decir, que nos Ah, da la distancia recorrida y lo que nosotros llamamos velocímetro, esa agujita que se mueve, es la rapidez y no la velocidad. Así que si quisiéramos hablar en términos de física, diremos que cuando vamos en el auto, diríamos bajar la rapidez que nos van a cobrar una multa. ¿Sí? Pero nadie dice la Sí. rapidez, todos decimos la velocidad. Pero es importante Claro. en física diferenciar entre rapidez y velocidad porque son dos magnitudes diferentes. ¿Por qué son importantes? Eso lo veremos más adelante ya. Pero lo importante es diferenciarlas ahora. ¿Se entiende? Ok. sí. Sí, Bien, dejo de sí se grabar, ¿eh? entiende. Esperen que salgo pantalla